Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este séptimo día de jornada para nuevos docentes del 2022. Un aporte que estamos haciendo a toda la comunidad educativa. Hoy vamos a hablar de algo importante que muy pocos maestros se han puesto a determinar, y son los planes de evaluación o cronogramas, como yo le llamo, cronogramas de evaluación, en el cual los maestros nos sentamos, debemos hacer esto, los maestros nos sentamos a organizar, a analizar cuáles son las relaciones que existen entre los elementos curriculares y la planificación. Entonces, y la planificación per se de la evaluación. Es decir, nosotros vamos a mostrar aquí qué debe hacer un maestro para poder hacer su plan de evaluación. Bien, tenemos aquí el plan de evaluación de los indicadores de logro del primer grado del nivel secundario. Y vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer su plan de evaluación adecuado. Tú como maestro de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, si uno no hace esta relación, nunca va a comprender la lógica del diseño curricular y del enfoque por competencias. Y este es algo fundamental. Bien, entonces, ¿qué elementos vamos a necesitar? Bueno, primero vamos a necesitar, yo previamente tengo aquí un plan de evaluación que elaboramos, uno vacío, que es este, que está acá, vamos a hacer el ejemplo, y tenemos el otro lleno, que fue un plan de evaluación que hicimos en conjunto en una jornada anterior. Bien, y vamos a coger como ejemplo el área de ciencias sociales. Vamos a hablar cuáles son los elementos que tiene este plan de evaluación, que otras personas también llaman cronograma de evaluación, porque conlleva y está amarrada a los periodos evaluativos. Bien, ok. Otro de los elementos que vamos a necesitar para poder desarrollar esto es el diseño curricular. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a buscar diseño curricular. No, nivel secundario. Vamos a buscar diseño curricular, nivel secundario. Creo que lo tenemos acá. Vamos a buscarlo en la carpeta que está aquí de descargas. Buscar diseño curricular, diseño curricular. ¿Por qué esto es necesario? Y yo quiero que quede claro. En un plan de evaluación, nosotros vamos a hacer la relación fundamental que existen entre las competencias que buscamos desarrollar, los mediadores que vamos a aplicar y los indicadores que vamos a utilizar para poder desarrollar las competencias fundamentales. Que eso nosotros lo hacemos en la secuencia curricular, dirán ustedes, sí, cierto. Pero después que uno hace esa relación de los elementos curriculares que están en la secuencia curricular, entonces hay que buscar, hay que analizar cuáles son las evidencias y cuáles son las estrategias de evaluación, las técnicas, es decir, cuáles son los elementos de la evaluación educativa que nosotros vamos a necesitar y que son fundamentales para poder desarrollar una buena planificación y para poder entender cuál instrumento me aplica, qué evidencia, qué producto debo determinar, debo mandar a elaborar, bien, de acuerdo a lo que me establece y me manda a hacer mis indicadores de logro, pero también mi competencia. Y a partir de ahí, entonces, ver entonces cuál sería el producto, qué instrumento
de recolección es el más factible, pero también qué instrumento de valoración tengo que diseñar para poder completar mi plan evaluativo y en qué fecha lo voy a aplicar de acuerdo a mi periodo. Bien, es decir, esa distribución, ese análisis es fundamental. Entonces, ya tenemos aquí mi diseño curricular. Si se han visto, se han dado cuenta, yo no uso, y es una recomendación que le doy a todos los docentes, no se deben usar los libros de texto para hacer planes de clase, porque los libros de texto varían de acuerdo a los intereses de las editoras que desarrollan los libros de texto. Entonces, ¿qué utilizamos? El diseño curricular. Lo primero, tenemos como recurso el plan de evaluación, véanlo aquí, y el diseño curricular, como ya les dije. Ok, eso es los elementos que vamos a utilizar para este ejemplo. Bien, ahora, otro elemento que vamos a buscar ahora es un elemento, por ejemplo, un instrumento de evaluación. Vamos a buscarlo, vamos a colocar la lista de cotejo. Ok, tenemos aquí nuestra lista de cotejo, por si acaso, porque vamos ahorita a determinar. ¿Cuál es la temática? Bueno, vamos a hacer, lo primero que vamos a ver es lo que son los periodos evaluativos. Los periodos evaluativos, de acuerdo a las ordenanzas que organizan la evaluación educativa en el enfoque por competencias en los 3 niveles, el año escolar lo divide en 4 periodos evaluativos, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario como en el nivel secundario. Bien, entonces, en el primer periodo va desde agosto a octubre. ¿Por qué yo coloco desde agosto? Bueno, porque antes de la pandemia se estaba iniciando el año escolar en agosto. Al llegar la pandemia, hemos iniciado el año escolar ya en septiembre por el desajuste que hubo. Bien, entre pandemia, cierre y todo lo demás. El segundo periodo evaluativo va de noviembre a enero. El tercer periodo evaluativo va de febrero a marzo. Bien. Y el cuarto periodo evaluativo va de abril a junio. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. El segundo punto que tenemos nosotros que tener claro es el siguiente. Vamos a presentar el que ya previamente yo tenía. Primero, yo tengo que tener claro cuáles son las competencias específicas que debo desarrollar. Bien, las competencias específicas que debo desarrollar de acuerdo a cómo está distribuido en el diseño curricular. Bien, el diseño curricular, y vamos al diseño, está organizado en su malla, en la malla curricular de cada área, está organizado de acuerdo a las necesidades o a los presupuestos de que nosotros vamos a impartir en cada periodo. ¿Y dónde está eso? Bueno, eso está específicamente en cómo se distribuye, ¿no? Tanto las competencias como los indicadores, como en los mediadores. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer, lo primero que debemos hacer es buscar en nuestro diseño curricular, mirenlo aquí, en nuestro diseño curricular, yo tenemos aquí como ejemplo el nivel del área de ciencias sociales en el primer grado. Primero, la relación que existe entre las competencias fundamentales. ¿Cuáles competencias fundamentales me pide el diseño curricular que debo desarrollar? Bien, entonces tenemos las 7 competencias aquí, mírenlo ahí, que ya nosotros previamente la tenemos en mi ejemplo de plan de docente. Mírenlo acá. La competencia comunicativa, la científica, la tecnológica, las mentales de salud. Ahí están todas. Ahora, ¿qué debo
hacer en este primer paso? En el primer paso, lo que vamos a relacionar las competencias fundamentales de las competencias específicas. Ok, que ya yo las tengo aquí organizadas. Bien, entonces de la competencia comunicativa, mírenlo aquí, están ahí. Yo tengo que escoger cuáles son las competencias fundamentales que guardan relación con unidad que voy a desarrollar. Que eso hay que hacerlo obligatoriamente para hacer mi plan de clase por unidad. Entonces luego voy a agarrar y ver y relacionar estas competencias con mis competencias específicas del área. Mírenlas aquí. Ubicación en el tiempo y el espacio, utilización crítica de fuentes de información, interacción sociocultural y construcción ciudadana. Esas son las competencias fundamentales, todas las competencias específicas, que se van a desarrollar en ciencias sociales en el primer grado. Si se fijan, en buen dominicano, mírenlo acá, el área de ciencias sociales tiene para el primer grado del nivel secundario 3 grandes competencias específicas: ubicación en el tiempo y el espacio, utilización crítica de fuentes de información e interacción sociocultural y construcción ciudadana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, ya después que tenemos y vemos cuáles son nuestras competencias que tenemos, el segundo paso es observar cuáles son mis mediadores. ¿Cuáles son mis mediadores o contenidos? Para poder disgregarlos, oiga bien, para poder disgregarlos en los 4 periodos evaluativos. Vamos a ver, primero tenemos como conceptos la representación de la Tierra. Aquí ya todo lo que tiene que ver con la Tierra, su geografía. Así que lo que vamos a hablar es geografía, de la Tierra, espacio geográfico, la cartografía, puntos cardinales, meridianos y Greenwich, meridianos y planos, nueva cartografía. Esos son los conceptuales. Procedimientos, miren, formulación de preguntas, hipótesis provisionales sobre la Tierra, observaciones y comparaciones de la representación del sistema solar. Miren, y ahí ya hay parte de los temas. Lectura e interpretación del tipo de mapa, producción, introducción a los fundamentos de la posición del GPS. Y actitud y valores, valoración del planeta, valoración de la geografía, demostración de interés en el espacio geográfico, etc. Otro de los temas, expansión colonial, y eso es historia. Expansión colonial europea de los continentes asiático, africano y austral. Colonialismo, capitalismo y relaciones de la realidad isleña dominicana. Aquí están los contenidos procedimentales de esa unidad. ¿Lo ven? Lo ven acá. Y también los aptitudinales. Por ejemplo, miren un aptitudinal, análisis crítico de las consecuencias de la expansión colonial europea. Bien, la otra unidad también es de historia. Impacto de las evoluciones burguesas en los procesos económicos y políticos del mundo. Cambios tecnológicos y científicos y sociales del siglo XIX. Aquí están también los procedimentales, mírenlo aquí, formulación de preguntas, hipótesis, producción de guiones. Ahora, tenemos que tener claro, ojo, recuerden la planificación de unidades de aprendizaje. Tenemos que tener claro que los procedimientos determinan las evidencias y productos que debe desarrollar el estudiante. Oiga bien, los procedimientos de ahí es que salen y van de la mano con los indicadores de logro. Los procedimientos van de la mano con los indicadores de logro, para que estemos claros. Ahora, ¿qué son los procedimientos? Los procedimientos nosotros elaboramos las actividades de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes. Y de ahí, juntamente con los indicadores, identificamos la evidencia, identificamos los productos. Ok, eso hay que tenerlo claro en esta etapa. Bien, en la otra unidad que tenemos aquí, miren aquí, el surgimiento del nacionalismo. Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, América Latina y el Caribe. Vemos aquí los contenidos procedimentales de esa unidad y las actitudes y valores. El otro tema o unidad que se toma en cuenta para este año en el primer grado del nivel secundario es la educación ciudadana. Y tenemos los conceptos de derechos humanos, origen e importancia, Constitución Dominicana, el Estado, la soberanía nacional, la vida en comunidad y la comunidad
nacional, honor y patria. Entonces tenemos aquí los procedimientos de estos temas, de estos contenidos conceptuales, y tenemos las actitudes y valores, por ejemplo, el desarrollo de capacidad crítica para discernir acerca del cumplimiento de los derechos humanos. Bien, esos son todos. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Gracias a Dios, tenemos aquí para el año escolar, en el área de ciencias sociales tenemos 4 grandes unidades. Las unidades de educación ciudadana, ¿verdad? Tenemos una, tenemos 2, tenemos 3 unidades de historia y tenemos una unidad, una gran unidad de geografía. Bien, esas son las 5 grandes unidades. Entonces, ¿qué significa eso? Si tenemos 4 periodos evaluativos, volvemos de nuevo al ensayo. Si tenemos 4, oiga bien, si tenemos 4 periodos evaluativos, mírenlo aquí, 4 periodos evaluativos, y tenemos 5 grandes unidades en el área de ciencias sociales, o conjuntos temáticos, o bloques de contenido, como tú quieras llamarlo. Entonces vamos a disgregar. Es lo primero que tenemos que, es lo tercero, perdón, que tenemos que hacer, es disgregar esos mediadores en todo el año escolar. Bien, para que en cada periodo nos correspondan cierta cantidad de contenidos o mediadores. Bien, pero también eso nos ayudará a disgregar los contenidos o mediadores, sus competencias, sus indicadores y la competencia fundamental y específica, y los indicadores de logro que vamos a utilizar para evaluar. Teniendo en cuenta que tenemos en estos 4 grandes periodos 3 de 3 meses y 1 de 2. Que por la pandemia ahora el primero es generalmente de 2. Bien, pero ahora se ha extendido en este año, por ejemplo, se te va a extender el año escolar hasta julio. Ok, entonces tenemos 3 grandes periodos y 1 corto. Tenemos agosto, septiembre, octubre. Entonces, como ese es un periodo largo de 3 meses, casi 3 meses, ahí entonces vamos a colocar por lo menos 2 unidades. En el segundo periodo, que también es largo, tenemos noviembre, diciembre, enero. Pero hay una dificultad. Diciembre se trabaja generalmente 3 semanas o 2 semanas y media por las vacaciones navideñas. Bien, entonces ahí se pierden unos 10 días aproximadamente. Entonces y en enero pasa lo mismo. Generalmente se retorna a la clase después del Día de Reyes. Entonces tenemos una pérdida en docencia efectiva de días no laborables de entre 7 a 10 días, generalmente en enero. Lo mismo pasa con diciembre. Entonces, si calculamos, en el segundo periodo evaluativo no tenemos 3 meses en esencia, tenemos 2 meses de labores específicamente. Tenemos un mes de 4 semanas y media de noviembre, tenemos 2 semanas y media de diciembre y tenemos 2 semanas y media de enero. Bien, eso nos quita tiempo. Bien, el tercer periodo es corto, pero es completo. Tenemos aquí febrero y tenemos marzo. Ok, vuelvo y reitero, tenemos febrero y tenemos marzo. Pero hay un problema que hay que tomar en cuenta para la planificación. En el segundo periodo, a partir del segundo periodo, específicamente de enero, tercer periodo y cuarto periodo del año son los meses más complejos o más cargados del año escolar. ¿Por qué? Porque coinciden con muchas otras actividades académicas que están envueltas y que deben desarrollarse y que el maestro debe aplicar en el aula. ¿A qué estamos hablando? A las actividades de impacto. Cuando hablamos de actividades de impacto, estamos hablando, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, el trimestre patrio, que hay que organizarlo en el segundo periodo, pero hay que aplicarlo en el tercero, el trimestre patrio. Tenemos las olimpiadas de lengua española, la de lectura,
tenemos las cátedras ciudadanas, tenemos la Olimpiada de Ciencias Sociales, tenemos la Olimpiada de Ciencias de la Naturaleza, tenemos Olimpiada de Matemática, tenemos Olimpiada de Idiomas, de Inglés, de Francés, tenemos Olimpiada de Formación Integral Humana y Religiosa. Oigan todas las actividades de impacto que hay en el segundo, tercer y cuarto periodo. Bien, es decir, que durante todo el 70%, por llamarlo de alguna manera, del 60% del año escolar, son actividades que impactan el quehacer docente en el aula. Pero adicional a todo lo que estamos hablando de las actividades de impacto, también tenemos la feria de innovación que se establecen en los centros educativos, en los distritos, también en las regionales. Y también tenemos los días festivos que impactan y los días conmemorativos. Los días conmemorativos son las fechas patrias, las efemérides. El día del ay padre, se me fue el término. Del panamericanismo. Ese es, por ejemplo, es un día, el Día de la Tierra, el Día del Agua, el Día Internacional, el Día Mundial del Agua. Entonces, esos elementos, esos días, los días festivos, las actividades de impacto y las actividades formativas académicas que plantea el calendario escolar hacen que también la planificación sea compleja, porque el maestro tiene que aplicar lo que dice el diseño, pero también organizar y planificar todas las actividades que tengan que ver con la preparación para las actividades de impacto, todo lo que acabamos de decir, pero también las efemérides patrias, las fechas conmemorativas que están planteadas dentro del calendario escolar. Si no tomamos eso, no hacemos un buen plan de clases. Ahora, esto hay que tomarlo en cuenta para disgregar el contenido que vamos a desarrollar y disgregar la evaluación que vamos a desarrollar en cada periodo evaluativo. Ese es el cuarto elemento que tenemos que tener en cuenta dentro de los periodos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como ya tenemos aquí que en el primer periodo, miren, el primer periodo hemos ya analizado que tenemos la unidad de la representación de la Tierra. Miren el contenido que tenemos aquí: el plan de la Tierra, el planeta Tierra, sistema solar y movimiento de la Tierra, el espacio geográfico, el tiempo astronómico, las cartografías, representaciones de la Tierra, puntos cardinales, rosa de los vientos, meridianos de Greenwich, paralelos, nuevas cartografías GPS. Bien, hemos determinado, yo como maestro, que para mi primer periodo evaluativo, eso es lo que vamos a ver. Ahora bien, ya tenemos esto. Tenemos aquí nuestras competencias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como la unidad de aprendizaje ya tenemos, y esto es un asunto para ganar tiempo, ya tenemos en mi unidad de aprendizaje, tenemos nuestro nivel de desempeño. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es escoger cuáles competencias necesitamos para el desarrollo de esta unidad, que tiene que ver con la competencia, mírenlo aquí, ubicación en el tiempo y el espacio. Entonces, interpreta y relaciona los hechos históricos con los espacios geográficos y los cambios relacionados con los mismos. Entonces, tomamos esto, mírenlo aquí, está aquí planteado. Bien, ¿qué competencias queremos desarrollar? Vamos a poner aquí en rojo. Ahí vamos a desarrollar la ciencia y tecnológica. Miren acá. ¿Por qué? Porque los GPS y la tecnología es tecnología. Bien. Entonces, la competencia específica que vamos a utilizar aquí, mírenlo aquí, es esta: ubicación en el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque tenemos un tema que vamos a hablar de geografía. Entonces la tenemos aquí. Se fijan, yo tengo todo ya sacado. Por ejemplo, mira, utilización crítica de fuentes de información, interpretar los hechos de los textos históricos y geográficos, que también nos toca. Analiza críticamente los procesos de cambio ocurridos en el mundo. Analiza y compara fuentes diversas, establece concurrencia y divergencias en los enfoques de los problemas sociales del espacio geográfico. Entonces, esta competencia también nos toca.
Entonces la marcamos en rojo. Bien, ya esto tiene que estar en mi unidad de aprendizaje. Bien, interacción sociocultural y construcción ciudadana. Reflexiona y discute los avances y procesos que hubo en las naciones del mundo en los últimos 2 siglos. Relaciona el impacto de la idea filosófica y económica en forma de organización social, de explotación económica y de prácticas políticas en los espacios gráficos analizados. Reflexiona y discute la diferencia de existencia entre las naciones del mundo y los esfuerzos de coordinación racional para alcanzar la paz y muestra actitud de respeto a la valoración del medio ambiente y del planeta. Su necesidad de conservación a través de acciones y posiciones críticas de la realidad estudiada. Esto que está aquí, lo tomamos. Pero, ¿qué tomamos de esta? Lo que justamente guarda relación con el tema de geografía, asunto de medio ambiente, mírenlo aquí. Y hay otro tema, otro descriptor aquí. A ver, pam. Y esto que está aquí, relaciona el impacto de la idea filosófica. Bien, hasta cierto punto. Ahí tenemos los descriptores de la competencia que necesitamos y los relacionamos con las competencias que vamos a utilizar. ¿Qué otra vamos a utilizar? La ambiental y de salud. Bueno, ambiental y de salud. Sí, vamos a hablar del medio ambiente. Vamos a utilizarla. Ponemos en rojo. La comunicativa, sí, la comunicativa porque es fundamental para el desarrollo, la comunicación y la expresión de ideas. Entonces, estos 3 vamos a utilizarlo aquí. Bien, y la competencia lógica, crítica y creativa también la vamos a utilizar. Es fundamental. Ahora, algo que hay que recordar es que entre más competencias fundamentales se utilice, tenemos que, haciendo la relación de planificación, más complejo se hace nuestra planificación. Porque eso va a determinar que vamos a tener que escoger una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje que vayan a desarrollar esas competencias. No es colocarlas por amor al arte. Yo lo estoy haciendo de manera aquí ya práctica porque esta formación va en relación a la unidad que tenemos, que habíamos organizado. Ya usted ha visto ya el cómo hacer una unidad de aprendizaje y tiene que saber recordar cuáles son los pasos para. Bueno, entonces ya tenemos en nuestro primer paso, que es la coherencia de entre las competencias fundamentales y las competencias específicas. Tenemos identificadas. Ok, entonces el segundo paso, ya de las competencias, tenemos la unidad que vamos a aplicar y vamos a evaluar en este primer periodo. Bien, que es de unos 2 meses y medio. Y luego hacemos el tercer paso fundamental. Y es el siguiente. Es ver, porque aquí hay algo fundamental y esto hay que explicarlo. En la República Dominicana, sucede y acontece una situación un poco engorrosa. ¿Cuál es? Y es que en el diseño curricular, están todos los indicadores de logro. Pero ¿qué sucede? Cuando tú vas a un registro de grado, lo vamos a mostrar aquí, y ya eso, si usted lo ha visto, ya usted tiene que darse cuenta que si lo ha visto, ya lo sabe. Bien, en los registros de grado, solo hay una parte de los indicadores de logro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto obliga al maestro, oiga bien, obliga al maestro a que hacer una relación entre, oiga bien, hacer una relación entre los indicadores de logro que están en el diseño curricular y los indicadores de logro que están en el registro de grado. Y eso dificulta el trabajo del docente, lo complejiza. ¿Por qué? Porque lamentablemente, al no estar
o no haber una coincidencia entre todos los, no estar en el registro todos los indicadores de logro, tú tienes entonces que identificar cuáles son de los diseños curricular que tú necesitas evaluar de acuerdo a tu competencia y de acuerdo a tus contenidos o mediadores y cuáles son los del registro de grado que van a aparecer en el registro como evaluados. Bien, entonces eso dificulta. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Lógicamente, bueno, a los indicadores de logro del registro de grado en esta temática, en el registro de grado del primer grado de secundaria, apenas hay, mírenlo aquí, apenas hay, mírenlo acá, 4 indicadores. Pero en el diseño curricular tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, por el orden que están aquí, el 1, el 2, el 3 y el 4 son el A, B, C, D. Pero el indicador E, F y G, y yo lo organicé, ojo, una nota. Yo organicé en letras los del diseño curricular para no confundirme y le coloqué números a los que están en el registro de grado. Bien, entonces, ¿cuáles son esos indicadores? Vamos a tener que buscarlo ahora mismo. Vamos a buscar el registro de grado para que tengamos esto aquí. El del primer grado. Vamos a colocarlo acá. El registro de grado del primer grado. Del nivel secundario. Bien. Buscamos acá. ¿Por qué lo estamos descargando? Porque necesitamos mostrarle cuáles son los indicadores que tiene el diseño curricular y cuáles son los indicadores que tiene el registro de grado. Aquí tenemos el registro de grado. Vámonos para el área de la evaluación y aprendizaje. Mírenlo aquí. Específicamente para ciencias sociales. Vamos a ciencias sociales. Vamos a ciencias sociales. Estamos en inglés y francés. Matemática. Vamos a ciencias sociales que está aquí. Mírenlo aquí. Entramos a los indicadores de logro que vamos a evaluar en ciencias sociales. Mírenlo ahí. Entonces miren acá. Miren aquí. Mírenlo aquí. En esta unidad, miren, ubicación en el tiempo y el espacio. Miren la competencia, ubicación en el tiempo y el espacio. Vámonos para el plan de clase. A ver si tenemos eso aquí. Mírenlo ahí, de que vamos, ubicación en el tiempo y el espacio. Ven acá. Ok, entonces ya tenemos ese elemento. Volvemos y mostramos acá. ¿Cuáles son los indicadores que tiene? Mírenlo aquí. Miren el descriptor de esa competencia específica. Y miren el indicador. Aplica los conceptos, es el 1. Los conceptos geográficos fundamentales y analiza su realidad histórica, social y cultural. Vamos a ver si está en el diseño curricular. Volvemos y vamos al diseño curricular. Miren, déjenme abrirlo. El 1, vuelvo y reitero, del registro dice, aplica los conceptos geográficos fundamentales al analizar su realidad histórica, social y cultural. Es decir, que va a aplicar los conceptos geográficos. Así que vamos a hablar de geografía, ¿no? Vamos a ver que si tenemos dónde aparece ese indicador de logro aquí. Mírenlo aquí. Aplica los conceptos geográficos fundamentales al analizar su realidad histórica, social y cultural. Si se fijan, ven, no están en el orden. Aquí aparece como 1, 2, 3, 4, el quinto elemento. Como el quinto indicador de logro. Pero en mi registro de grado, venlo ahí, en mi registro de grado es el 1. Ven, vamos a leer en el registro el segundo. Selecciona y organiza cartografías temáticas a partir de hechos históricos, naturales, sociales y económicos.
Oiga bien, selecciona y organiza cartografía. Es decir, que tiene que aplicar mapas. Mírenlo aquí. Selecciona y organiza cartografías temáticas a partir de hechos históricos, naturales, sociales y económicos. ¿Qué significa eso? Que cuando vayamos al área de historia vamos a tener que utilizar este indicador de logro para poder evaluarlo, porque es hacer mapas históricos lo que está planteando ahí. Ven, aquí es el sexto indicador. En mi registro de grado es el segundo. Bien, vamos a ver el tercero, a ver si está en el registro. En el diseño curricular. Establece diferencias entre los tipos de mapa y otra forma de representación espacial. Vamos a ver si eso está aquí en el diseño curricular. Vamos a ver, mírenlo aquí. Establece diferencias entre los tipos de mapas y otras formas de representación espacial. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya teniendo claro, vamos al registro de grado para que vean. Solamente tiene 4 indicadores en esa competencia. Ya cuando utiliza esta competencia, estos indicadores que están aquí, miren acá, aunque la competencia es la misma, ubicación en el tiempo y el espacio, mírenlo aquí, ya en esta segunda página de las ciencias sociales, el descriptor es diferente, tiene capacidad de reconocer como sujeto que pertenece a una comunidad local, nacional y mundial en la que vive dentro de unas relaciones sociales, en un tiempo y un espacio donde puede tomar su propia transformación en relaciones justas, humanas. Ahí habla de urbanismo, de recursos naturales, de contaminación, habla de los hechos históricos, los espacios geográficos. Todo eso es hablando de historia. Fíjense, miren para acá los indicadores. Ubica en mapa geográfico los territorios colonizados por países europeos. Ahí ya está hablando de historia. Es decir, que esos indicadores, miren esto, dibuja un mapa que evidencia los procesos de colonización de los territorios de África. Está hablando de historia ya. No estamos hablando de geografía. Es decir, no tiene nada en cuenta, no tiene nada que ver con este descriptor y estos primeros 4 indicadores de logro. Es decir, que estos 3 indicadores que están aquí son de historia. Bien, de historia específicamente. Pero estos 4 son de geografía. Vamos a ver la tercera página de indicadores. Miren bien, okay. Miren aquí. Utilización crítica de la fuente de información. Ahí cambia en la competencia específica, el descriptor también. Pero miren lo que toca. Indicación y descripción. Y describe las influencias de la Revolución Francesa. Eso es historia. Compare de ejemplos de los fenómenos colonialismo. Eso es historia. Da ejemplos concretos sobre el medio ambiente. Producir unos avances tecnológicos del siglo XIX. Eso es historia. Identifica factores que motivaron las contradicciones políticas. Eso es historia. Es decir, que estas dos primeras, la segunda y la tercera página, que es donde están los indicadores que vamos a evaluar, son de historia. Bien. Y aquí, utilización crítica de la fuente de información. Vamos a ver qué hay aquí. Tiene su descriptor. El indicador identifica los principales exponentes del antillanismo en el Caribe. Su historia. Relaciona el movimiento obrero, eso es historia también. Contrasta críticamente la forma de lucha desarrollada en la República, eso es historia también. Bien, eso es historia del Caribe, latinoamericana y americana y dominicana. Entonces vamos a ver la cuarta página. Vamos a ver interacción sociocultural y construcción ciudadana. Esto ya es educación ciudadana. Y esas 4 indicadores que está ahí son de educación ciudadana. Por ejemplo, miren acá. Identifica cada uno de los derechos humanos y argumenta su defensa. Eso es ciudadanía. Eso es lo que antes se llamaba moral y cívica, educación cívica. Explica y analiza la Constitución del Estado Dominicano y sus poderes y funciones. Ven, esos 4 que están aquí son indicadores de logro que van a evaluar la parte de la educación ciudadana. Entonces tenemos 4 indicadores para la educación ciudadana. Tenemos 3, 4, serían 7 para la parte de la historia en el primer grado y tenemos 4, no, tenemos 10 indicadores. Bien, tenemos 4 para geografía, 3, 4 son 7 y 3 más son 10. Tenemos 10
Vuelvo y reitero. Para el área de geografía tenemos 4. Vamos a ver si lo tenemos aquí en el cuadro. Mírenlo acá. Mírenlo ahí, 4 indicadores en el registro. Vamos a ver si coinciden. Para el área de historia, disgregados, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el registro de grado. Y aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué están aquí? Eso significa que están en el orden. Esa numeración, recuerden, es el orden del registro de grado. ¿Qué hicimos previamente? Organizamos, identificamos esos indicadores que van a evaluar y que se toman en cuenta para evaluar las competencias que buscamos desarrollar, pero también el contenido que tenemos que disgregar, que van en relación con los mediadores. Bien. Ok, entonces al hacer esa relación ya identificamos cuáles son los indicadores de logro que vamos a necesitar para ese primer periodo del registro, pero también los indicadores de logro que vamos a necesitar que están en el diseño curricular. Esa relación debe estar clara, identificada. Ya lo que cuando tenemos identificado, entonces lo tomamos, lo copiamos y lo pegamos ¿dónde? En nuestra unidad de aprendizaje. Entonces aquí venimos. Bien, ¿cuál es? Ahí aquí entonces hacemos la relación con los elementos de la evaluación. Por eso le llamamos a esto planificación de los elementos de la evaluación. ¿Qué hacemos aquí? Aquí están los 4 tipos de estrategias que se utilizan de acuerdo al enfoque por competencias. Organizadores gráficos, pruebas situacionales para resolver casos, pruebas para elaboración de productos y puesta en común. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ir ahora a ver qué nos dicen los indicadores de logro. Para eso vamos al registro y vamos a ver el indicador número 1 de sociales. ¿Qué dice aquí? Aplica los conceptos geográficos fundamentales al analizar su realidad histórica, social y cultural. Entonces va a aplicar. Vamos a los contenidos procedimentales a ver qué pide. Formulación de preguntas e hipótesis provisionales sobre la Tierra como escenario geográfico e histórico. ¿Lo ven? ¿Guardan relación? Claro. Porque en su primero, mírenlo aquí, dice aplica los conceptos geográficos fundamentales. Aquí dice formulación de preguntas e hipótesis provisionales. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? El estudiante tiene que hacer, debe organizar un informe de lectura, por de alguna manera. Bien, entonces, ¿aquí qué debe hacer? ¿Qué tú puedes colocar como estrategia? Organizadores gráficos, sí, tú puedes mandarlo a hacer un esquema que muestre los conceptos, porque miren lo que vamos a retomar lo que dice el indicador. Por ejemplo, bien, ¿qué dice el indicador? Aplica los conceptos geográficos fundamentales a analizar su realidad histórica. Entonces, si va a aplicar los conceptos, tú puedes utilizar como estrategia, es posible, estoy dando ideas, Tú puedes utilizar organizadores gráficos, tú puedes hacer un mapa conceptual, un mapa mental, mandarle a hacer un mapa mental. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, vamos a ir tomando, porque no lo estamos tomando. Vamos a colocar aquí en rojo que para esa unidad yo vamos a colocar en rojo ya todo lo que hemos identificado. Bien, en esta unidad yo puedo utilizar los organizadores gráficos, mandarlo a hacer mapas y pruebas. Pruebas situacionales para resolver casos, puede presentarle un caso, pero lo vamos a utilizar en esta parte. No, yo creo que no. Entonces podemos obviar esto. Pruebas para elaboración de productos, sí, porque hay que hacer un análisis. Y si hacemos un análisis, hay que hacer un informe de lectura, hay que mandarlo a leer. Entonces vamos a utilizar esto. Lo vamos a poner a hacer exposiciones. Si van a analizar, van a cuestionar. Vamos a colocar, hacer exposiciones de grupo, ¿por qué no? Bien. Hay 3 tipos. Aquí tenemos 2. Pero
hay tres tipos de técnicas. Se me quedó una allí. Que son, venla acá, la observación de aprendizaje, las entrevistas y las técnicas sociométricas. Ahora bien, ¿cuál vamos a utilizar? La observación del aprendizaje. Vamos a ver si el muchacho construye mapas. Sí, lo vamos a utilizar, pues entonces vamos a colocarla aquí. Es identificar los elementos de la evaluación que tú vas a utilizar de manera previa en base a la lógica tuya. Tú vas a hacer en tu pregunta a los muchachos, entonces eso es parte de una entrevista. Sí, vamos a utilizarla. Esas dos vamos a utilizarlas. Bien, ahora, evidencia de evaluación. ¿De dónde sale esto? Miren lo que tengo aquí. Comparación de los elementos del sistema solar, representación o maqueta del sistema solar y el planeta Tierra, análisis de texto y cartografías, elaboración de manipulación de mapas, exposición individual y de grupo. ¿De dónde sale todo eso? Eso salió de aquí, que no se les olvide. Mírenlo aquí. Formulación de preguntas e hipótesis provisionales sobre la Tierra, observación y comparación de una representación del sistema solar. Una maqueta no es una representación del sistema solar. Claro. Un mural no es una maqueta, no es, puede ser una representación, una fotografía, un dibujo, un recorte y pega, lectura e interpretación de distintos tipos de mapas. Hay que hacer mapas. Mírenlo ahí, lo que es lectura e interpretarlo. Hay que utilizar mapas. Eso hay que hacerlo. Introducción a los fundamentos de uso del sistema de posicionamiento global. Pero miren aquí, los indicadores. Eso ya te está diciendo las evidencias que tú tienes que rebuscar el producto. Identifica la Tierra, su movimiento y consecuencias de estos. Figura del tiempo, astronómico y natural. ¿Cómo va a identificar la Tierra? Hay que hacer un mapa, una fotografía o un mural. Mírenlo ahí, lo estamos tomando en cuenta. Interpreta y analiza textos, cartografía y otros documentos geográficos. Miren, vamos a ver de nuevo. Miren ahí. Comparación de elementos del sistema solar. Representación o maqueta del sistema solar. Bien. ¿Qué fue? Bien. Mírenlo aquí. Análisis de texto y cartografía. Elaboración y manipulación de mapas, exposición individuales y grupales. Ahí están ya las actividades. Esas son las evidencias y los productos. Para comparar hay que hacer un cuadro comparativo o analítico. Eso es un producto. Representación o maqueta. Para hacer un mapa, el mapa elaborado por estudiantes es un producto y por tanto una evidencia. Si elabora una maqueta, es un producto también. Un análisis de texto, un informe de lectura. Bien, es una evidencia, es un producto. Elaboración de mapa, es un producto. La manipulación es una evidencia también. Una exposición es un producto. Entonces, ahí están las evidencias de evaluación que vamos a utilizar y vamos a colocar ¿dónde? En la unidad de aprendizaje. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? Vamos a utilizar una lista de cotejo. Miren cuáles son los tipos de instrumentos. Una lista de cotejo. Para aplicar una lista de cotejo hay que aplicarla a la observación de aprendizaje. Una escala estimativa puede ser también. Una escala valorativa también puede ser porque aplica para la observación. Bien. Y aquí le colocamos los numeritos para organizarlos. Aquí estamos organizando el indicador. Miren que está por número. Su evidencia. Mírenlo aquí. Y por número también está el instrumento que vamos a utilizar. ¿Qué me ayuda a esto? ¿Qué hacemos con esto? Sencillo. Después que tenemos organizado, miren cómo se está identificado, cómo está organizado. Organizamos el indicador de logro por número, lo amarramos con la evidencia, con otro número, y lo amarramos con otro número con el instrumento. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Simple. Lo pasamos para nuestra unidad. Entonces, cuando
cuando ya tenemos esto disgregado, ya tenemos el plan. Entonces, esto lo vamos a ir pasando. Por ejemplo, ya después que tú lo tienes identificado, lo vas pasando aquí. Y luego, lo más importante es que ya de tu identificado, teniendo identificado cómo tú vas, qué tú tienes que hacer, ya determiné que es una lista de cotejo, que con el que vamos a evaluar, por ejemplo, nuestro primer indicador. Mírenlo aquí. Con mi primer indicador lo voy a evaluar con una lista de cotejo. Entonces, ¿qué debo hacer? Fácil. Ya tenemos claro que es una lista de cotejo. Entonces, vamos a elaborar nuestra lista de cotejo. Vamos a dónde? A nuestra lista de cotejo. Mírenla aquí. Ya tenemos el instrumento. Entonces, ¿qué hacemos? Una lista de cotejo. Bueno, vamos a buscar los indicadores de logro. Si usted quiere hacerlo con un indicador, excelente. Si lo quiere hacer con varios a la misma vez, puede hacerlo con varios a la misma vez. No hay problema en ese sentido. Yo voy a elaborar, de acuerdo a lo que organicé aquí, para el indicador 1. ¿Cuál es el indicador 1? Mi indicador 1, vamos mírenlo aquí del registro, es aplica los conceptos geográficos fundamentales al analizar su realidad histórica, social y cultural. Entonces, él va a hacer una comparación de los elementos del sistema solar y yo lo que voy a observar el aprendizaje. Entonces, si va a comparar, ¿cómo lo va a comparar? Bueno, puede elaborar un cuadro comparativo, un análisis comparativo puede hacer. Bien, entonces, a ese cuadro comparativo yo le voy a aplicar una lista de cotejo. Es decir, yo tengo que colocar aquí que mi evidencia, mírenlo aquí, evidencia, mírenla ahí. Mi evidencia, ¿cuál es? La tomo de aquí. Y voy a mi diseño de lista de cotejo. Y lo coloco aquí, mírenlo aquí. Comparación de los elementos del sistema solar. 100 puntos. Bien, va a ser mi indicador de logro? Ya de acuerdo a lo que hablamos ahorita, que ya yo lo tengo aquí identificado, mi indicador de logro, el número 1 de mi registro de grado. Pues entonces yo voy a mi registro de grado, tomo mi registro de grado, mírenlo aquí, lo copio, voy a mi lista de cotejo, lo pego. Bien, ya tengo mi indicador, tengo mi evidencia. ¿Qué va a hacerme el muchacho? Yo le voy a pedir entonces un cuadro comparativo. Entonces el producto mío es un cuadro comparativo. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a utilizar aquí para mi lista de cotejo? Bueno, que yo quiero que él muestre en ese cuadro comparativo. Aquí dice que aplicar los conceptos geográficos, fundamental al analizar su realidad histórica, social y cultural. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tú tienes que hacer, ese cuadro comparativo tiene que tener conceptos de geografía, conceptos del sistema solar, del universo, los elementos del universo y todos esos elementos. Entonces yo voy a colocar ahí todos esos criterios que tienen guardan relación con lo que yo quiero. Por ejemplo, vamos a crear uno. Define el concepto de geografía. Si en el cuadro comparativo está el concepto de geografía, entonces se presenta, está ahí. Entonces yo lo que tengo que colocarle un puntito ahí porque lo presenta y ya se ganó 5 puntos el jovencito. Bien. Vamos a crear otro criterio, porque acuérdense que es un cuadro comparativo de los conceptos que yo quiero que se logren. Entonces, otro concepto, bueno, define
los elementos del universo. Si en ese cuadro comparativo que yo mandé a hacer están los elementos del universo y el muchacho lo colocó, pues se ganó 5 puntos. Y tú lo marcas aquí. Ah, no lo hizo. Bueno, pues entonces si no tiene los elementos del sistema del universo, entonces no tiene un punto. Entonces al final yo voy a calcular los puntos que obtuvo. Bueno, 5 aquí, 1 aquí, son 6. Entonces el muchacho tiene 6 puntos aquí al final. Esa es la aplicación de la evaluación. Bien, ya yo hice mi lista de cotejo. Ok, entonces, ¿qué es lo último que falta? El definir cuándo yo tengo que aplicar esa evaluación. Entonces ahí, recuerden que la evaluación sumativa se da generalmente después de un proceso de recolección y de actividades. Entonces yo puedo colocar que si yo trabajo eso en agosto, vamos a colocarla, por ejemplo, por decir algo, para el 30 de agosto. 30 de agosto. Porque nosotros empezamos temprano. Estoy suponiendo, ¿no? Dando ideas, un ejemplo. Ya en ese entramos un 15 de agosto, entre comillas, y el 30 ya yo tengo ese tema tratado. Entonces vamos a aplicar esa lista de cotejo, la vamos a aplicar el 30 de agosto. Bien, la vamos a aplicar el 30 de agosto. Pero el 29 o el mismo 30, a los muchachos ya tienen que entregarme a ver el cuadro comparativo. Y yo debí de aplicarle qué es lo que vamos a hacer con eso. Esto es lo que se llama en esencia un plan o cronograma. Un plan o cronograma ¿de qué? De los indicadores de logro, de la evaluación, un plan de evaluación. Plan de evaluación, mírenlo aquí. Vuelvo y reitero los pasos que hay que hacer para cerrar y concluir esta jornada del día de hoy. Primero, hay que identificar los periodos evaluativos. Son 4, mírenlo ahí. Primer periodo, agosto-octubre. Segundo periodo, noviembre-enero. Tercer periodo, febrero-marzo. Cuarto-quinto, abril y junio. Tener claro que hay 3 periodos de 3 meses y 1 de 2. Bien, y que los periodos del segundo, el tercer y el cuarto periodo están afectados por las actividades de impacto del año escolar y por las efemérides patrias y las fechas conmemorativas que implementa el calendario. Bien, segundo paso, relaciono e identifico mis competencias fundamentales con mis competencias específicas que quiero desarrollar y voy a desarrollar. Bien. Tercer paso, volvemos aquí. Tomar el diseño curricular, vamos a abrir el diseño. Tomar mi diseño curricular, tomar mi diseño curricular y disgregar, identificar mis unidades de aprendizaje que tengo y voy a desarrollar en todo el año. Entonces, cuando yo hago eso, entonces disgrego mi unidad. Le pongo nombre por periodo. ¿Cuántas unidades voy a tener en cada periodo evaluativo? Bien, ese es nuestro tercer paso. Cuarto paso, identifico mis indicadores de logro. Los que están en el registro y los que están en el diseño curricular. ¿Para qué? Porque los indicadores de logro es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Para qué? Para evaluar. Bien, y para hacer los instrumentos de evaluación, para identificar las estrategias y todo lo demás. Luego que hago esa relación entre indicadores, los diseños, que no, oiga bien, los del registro de grado, recuerden, salen del diseño curricular. Ahora no están todos. Entonces hay que colocarlos en tu cronograma y en tu planificación y relacionarlos.
Bien, ahí mismo identifico mi estrategia de acuerdo al tipo de indicador que queremos desarrollar y de acuerdo a las temáticas que vamos a aplicar. En este caso, utilizamos 3. Puesta en común, pruebas de elaboración de productos y organizadores gráficos. Bien, ya lo tenemos aquí organizados. Recuerden, quinto paso, ¿qué es? Identificar la técnica que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la observación del aprendizaje. Es la técnica que vamos nosotros a elaborar, a utilizar. Bien, y la entrevista. Vamos a cuestionar a nuestros estudiantes en un determinado momento, porque acuérdense que una unidad completa y son 3 meses, ¿no? Ok, entonces luego tenemos la evidencia. ¿De dónde sale la evidencia? Recuerden, de los indicadores de logro y de los procedimientos, de los contenidos procedimentales. Sale la evidencia. Bien. Mírenlo aquí, comparación, lo decíamos ahorita. Si vamos a comparar es que vamos a hacer un cuadro comparativo. Y luego elegimos la lista de cotejo que más nos interese a nosotros aplicar. Así que más dominemos. No es que no más nos interese. Yo creo que usted debe elegir y sugiero la que usted la que mejor domina. Recuerde que ese instrumento tú tienes que compartirlo con tu estudiante, tienes que socializarlo. Y lo último, para que sea ya un plan de evaluativo o un cronograma, vas a identificar la fecha en la cual de ese trimestre tú vas a aplicar esa lista de cotejo y vas a evaluar esos indicadores. Bien, ¿qué nota siempre debe ser al cierre de la unidad o al cierre de la parte que tú deseas evaluar? Bien, ok. Muchísimas gracias le damos a todos los que han estado en este 7º día con un tema tan fundamental pero tan ignorado por los maestros, y es el plan de evaluación de indicadores de logro, evaluación de tus competencias. Hicimos un ejemplo hoy con el primer grado y el área de ciencias sociales. Quiero recordarte que nuestra formación, esta jornada este año, está siendo colaborada o apoyada para lograr las certificaciones de los compañeros que están aquí en esta jornada por una compañía amiga, una institución amiga llamada SAG, Asesores de Gestión Pedagógica y Académica, una entidad especializada en el asesoramiento de instituciones educativas públicas y privadas en aspectos académicos, tanto pedagógicos como administrativos. Así que es una empresa, una institución que busca dar un granito de arena a la mejoría de los procesos de gestión administrativa y pedagógica en la República Dominicana. Así que está al servicio de nosotros y de los compañeros que quieran certificarse. Si te quieres certificar, ponte en contacto con nosotros a través de los grupos de WhatsApp. Por favor, déjanos tus preguntas, tus inquietudes en el área de los comentarios, por favor. Es importante que nos comentes. Si no te has suscrito a este canal, que esto es una comunidad de colegas docentes del siglo XXI, te invitamos a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like, compártelo con aquella persona que tú entiendas que esto le pueda colaborar, porque la idea es convertirnos en una estructura de colaboración, de apoyo a todos los docentes de la República Dominicana. Así que nos vemos en la próxima video. Ya de esta jornada quiero aclarar, solo nos queda un tema, y es el último tema de la jornada, son las estrategias de enseñanza y aprendizaje y sus etapas, que la vamos a ver en un próximo video. Así que nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Bye bye.
Now I'm really just too